es que también en Atenas o también en Roma había desviados, que ahí entra el hombre que se bajaba el pilón y, o sea, comía un coño, porque eso también se entendía como algo que te feminizaba. Pero eso a mí no me interesa Adriano follándose a Antino o follándose a muchachuelos, porque realmente esa gente estaba cumpliendo con lo que se esperaba de ellos en esa época. Creo que hay mucha gente, desde posiciones queer, o sea, desde posiciones de deconstruirse, disidentes, etcétera, que como a ellos no les encaja, por ejemplo, el poliamor, pero ven que la gente habla de poliamor, por ejemplo, como la última forma de construcción, dicen, a mí me estás diciendo que soy mojigato, lo que sea, pero lo que tú eres es una persona que está, pues, y lo llaman en vez consumiendo cuerpos, claro, adoptan una retórica que crea esta división. Yo creo que tenemos un poco de miedo también a que esa crítica interna se externalice demasiado. Ha habido críticas de mujeres, sobre todo mujeres y lesbianas, que han dicho que es que lo gay no te quita lo misógino. Señalar precisamente únicamente a los gays es problemático, digamos, ¿no? Claro, si los singularizas, esa gente se puede sentir en plan, oye, lo que estás usando una retórica un poco homófoba porque esto también lo hacen otros hombres. Y digo, sí, pero... Taylor Swift. ¿Qué opinas? ¿Qué opino de Taylor Swift? Os damos la bienvenida. No, venga, va, en serio. Os damos la bienvenida al primer episodio del podcast No Obstante. ¿Por qué hemos elegido No Obstante como nombre? Porque queremos rizar el rizo, queremos matizar, queremos contextualizar o incluso desmontar algunas ideas bastante asentadas. Este podcast pretende ser una especie de puente, acercar a una audiencia más general a cuestiones que quizás suelen parecernos demasiado densas o complejas y hacerlas un poco más accesibles mediante anécdotas personales, ejemplos, de la mano de algunas figuras relevantes del mundo del arte y la cultura, de la academia, de la política. Hoy tenemos el placer y el honor de inaugurar este podcast acompañados de Puto Miquel, que, bueno, es... ¿cómo te definirías tú? A ver, mi biografía de Twitter dice arqueólogo, borracho y mamarracho. Pero bueno, soy arqueólogo, soy doctor en arqueología y soy aparte divulgador de historia y arqueología. Doctor, uy. Sí, ya lo tenía que venir con la titulitis. Pero para rebajarme diré que no sabía que esto era la inauguración y voy a decir que las figuras relevantes vendrán en los siguientes episodios, supongo. No, hombre, no. Nos hacía mucha ilusión que fueras tú. Y una cosa que quiero comentar es que, bueno, este primer episodio se va a publicar en mi canal, en el canal de Aime Román, entre otras cosas para que mi audiencia sea consciente de que ha empezado este nuevo proyecto, pero a partir del segundo episodio vamos a ir subiendo todos estos episodios al canal de Furor Televisión. En todo caso, yo voy a hacer una lista de reproducción para que desde mi canal sea bastante fácil acceder a todos los episodios y a todos los conversatorios, todos los coloquios, porque esto más que entrevistas, conociéndome yo más que preguntas, tengo reflexiones. Tiene comentarios, bien, no pasa nada, sabemos a lo que veníamos. Sí, o sea, al menos no va a ser un monólogo, va a ser un diálogo. No. Sí, eso sí. Eso sí, aquí mi flamante invitado ha publicado recientemente vídeos muy interesantes que os recomiendo, aunque la mayoría de los que hayáis hecho clic en este vídeo ya le conoceréis de sobras, pero ha publicado recientemente vídeos muy interesantes sobre el papel que ha jugado la arqueología, bueno, tergiversada y el historicismo cultural en el borrado de Palestina por parte del régimen de Israel, sobre también figuras femeninas, históricas que han ostentado el poder, sobre poder blando y poder duro, ¿no? También esa distinción que es muy interesante. Podéis ver también ese vídeo porque es de mis favoritos. Estuve el otro día, estuve binge-watcheando, no sé, espero que todo el mundo sepa lo que es eso. Básicamente me vi del tirón ayer. Revisioné muchos vídeos de Puto Miquel, o sea que ahora mismo soy stan. Estás más, vamos, sabes más de lo que yo he hecho que yo mismo, porque yo me olvido muchas veces. Sí. Bueno, y me parecía interesante también la forma en la que ese vídeo, entre otras cosas, ¿no? Evidentemente pues será una clase de historia en toda regla, pero también
desmontaba este presupuesto que a veces hemos llegado a comprar incluso desde sectores feministas sobre el poder y la feminidad, ¿no? Esta idea de que si las mujeres gobernáramos lo haríamos desde los cuidados, ¿no? Esta idea de la feminización de la política como una política más asertiva, ¿no? y que tiene más en cuenta al otro, ¿no? Me parecía interesante. Pero bueno, vamos a abordar estos temas entre otros. Y empezamos ahora con la primera pregunta. Esta pregunta quizás va a ser un poco más aburrida, la pregunta, no la respuesta, o un poco más predecible en cualquier caso. Y es que vas a publicar próximamente un libro titulado Sodomitas, vagas y maleantes, historia de España desviada, historia de la España desviada de Atapuerca Chueca. Y te quería preguntar dos cosas, aunque están bastante interconectadas, que son, ¿por qué crees que es importante hacer ese recorrido y recuperar esas historias, esas genealogías desviadas y marica? Porque entiendo que también hablarás de todo lo queer en el sentido de en los márgenes, no solo de la homosexualidad tal y como la entendemos ahora. ¿Y crees que quizás, incluso desde el colectivo LGBT, podemos caer en el error de, sí, pecar de cierto presentismo y quizás pues reinterpretar o nombrar estas historias y a estas personas, ¿no? Sus identidades desde las categorías y desde los marcos actuales, ¿no? Y bueno, es que más que una pregunta es una reflexión. Un comentario. No, sí. No, pero me parece muy importante eso que dices, ¿no? Porque al final yo creo que en parte responde un poco a esta sensación de dejadez, ¿no? De que hemos sido olvidados y de que leemos libros de historia. Bueno, de dos cosas, ¿no? Primero, que se nos acusa de ser una invención moderna y por tanto tenemos que legitimarnos y buscar nuestro pasado. Naturalizando. Claro. Y segundo, que pues no hemos encontrado esos huecos y por tanto los buscamos como con más ansia, ¿no? Y claro, yo creo que eso sí que tiene un problema a la hora de naturalizar ciertas categorías, pues por ejemplo, incluso desde la romantización, ¿no? Cuando yo sé que hay muchas personas que romantizan, por ejemplo, la relación entre Adriano y Antino, cuando era una relación que tenía más dinámicas de poder un poco chungas, había una diferencia de edad que era muy normal en el mundo romano, no era nada especializado en las relaciones entre hombres, pero también era una relación en la que Antino puede que cometiese suicidio, o sea, que se suicidase para huir un poco de esa relación. Joder. Claro, es un poco, pero es una relación muy romantizada porque luego Adriano pues llora y le deifica a Antino, etcétera, ¿no? Y claro, se lee como... O bueno, cuando hace unos meses se aprobó el matrimonio igualitario en Grecia, todo el mundo, bueno, es que ahí se inventó la homosexualidad, que era un poco el meme, ¿no? Pero a través del meme vemos cómo se empieza a hablar de eso, de relaciones que vemos en el pasado que no son homosexuales en el sentido de que, bueno, en el sentido de lo que no entendemos ahora, son a lo mejor sexo entre hombres o sexo entre mujeres, pero no son lo que categorizaríamos ahora como homosexuales o como lo entendemos ahora, porque al final, si entendemos que el sexo y la sexualidad y el deseo se han articulado de formas distintas, también entendemos, primero, cómo nos ha constreñido, por ejemplo, el hecho de que la categoría homosexual naciese como una categoría patologizante, lo mismo que la categoría transexual, que ya no se usa tanto, ¿no? Si abordamos eso de cómo se han creado esas categorías, precisamente podemos un poco deshacernos de esos moldes. Y por otro lado también que a veces cometemos el error de pensar eso en antigua Grecia o Roma como un epítome de algo que se aceptaba, cuando lo que estamos hablando son de relaciones de poder en las que el sexo era una forma de perpetuar la jerarquía social, ¿no? Y solo ciertas relaciones entre hombres estaban aceptadas, que era pues... Y además, si lo tengo bien entendido, si no es así, corrígeme, el activo de la relación era el que ostentaba pues ese rol más masculinizado, mientras que la persona más feminizada, porque también tenía una cierta inexperiencia o se encontraba en una posición más vulnerable, normalmente hombres más jóvenes, ¿no? Sí. Pues eran quienes eran penetrados, con lo cual había como esa asociación, ¿no? Claro, eso es, por ejemplo, el modelo que tenemos en la Atenas clásica. Y en Roma, pues también hacia el esclavo, hacia el extranjero, digamos, a las personas que no tenían un poder. Entonces, ahí lo que tenemos que entender es que también en Atenas o también en Roma había desviados que no cumplían con ese rol. Y para mí lo interesante es precisamente eso, ¿no? Que ahí entra
Por ejemplo, el hombre que se bajaba el pilón y hacía, o sea, comía un coño, porque eso también se entendía como algo que te feminizaba. También los hombres que mantenían una relación entre dos adultos y como iguales, digamos, o el hombre que ostentaba una posición de poder, pero se feminizaba durante el acto, ¿no? Y digamos que se le humillaba porque se le consideraba, pues eso, un desviado, una persona abyecta que no cumplía los mandatos, en este caso, de la masculinidad. Claro. Y a mí eso es lo que me parece interesante, cómo se ha construido en cada época esa figura del desviado, del que va en contra de la norma, del que es un peligro social, etc. Porque eso es lo que ha evolucionado a lo largo de la historia y nos permite ver cómo se han creado y cómo se ha usado el sexo y el género como formas de perpetuar una jerarquía y unas diferencias y unas distinciones. Y por eso a mí no me interesa Adriano follándose a Antino o follándose a muchachuelos. O sea, eso me da un poco más igual porque realmente esa gente estaba cumpliendo con lo que se esperaba de ellos en esa época. Y por claro, tanto, o sea, en ese momento sí que era normativo. Claro, estaban siendo normativos en esa época. Entonces a mí me interesa ver cómo ha evolucionado la norma y sobre todo cómo lo desviado se ha utilizado para crear la norma, ¿no? Porque al final luego también, si nos vamos a un poco más reciente, la persona que no cumplía los mandatos del género, la persona a la que se afeminaba o la persona que se le consideraba un vicioso, ¿no? Digamos, eso se ha utilizado, por ejemplo, para crear categorías también, pues por ejemplo la raza, para crear, por ejemplo, al otro en general, ¿no? O sea, por ejemplo, el extranjero era más proclive a que fuese acusado de afeminamiento. Eso lo vemos a lo largo de toda la historia. En la Reconquista, digamos, se habla de que los musulmanes eran personas que tenían unos vicios sodomíticos, y las primeras personas que vemos condenadas por la Inquisición son personas que eran judías y que eran mudéjares. O sea que estamos viendo que precisamente no es una categoría solitaria, digamos. Siempre tenemos que entender un poco la disidencia en muchos ejes, o sea, no va solo con la sexualidad y el deseo. Claro, me parece interesantísimo esto que has comentado acerca del cunilingus, ¿no? De cómo un hombre que llevaba a cabo, que ejercía una práctica que ahora pues entendemos y catalogamos como perfectamente heteronormativa, pues claro, podía llegar a ser menos normativo, podía llegar a desafiar los mandatos y expectativas de género más que un hombre que fuera, bueno, que mantuviera relaciones que ahora pues catalogamos de homosexuales, pero con, por ejemplo, un hombre bastante joven y siendo él siempre, digamos, el participante activo, ¿no? Es decir, porque no era solo una cuestión de postura o de quién penetra, sino que también iba de la mano él quién lleva las riendas. Sí, había unos comportamientos que obviamente también se leían fuera. De hecho, hay ahora no recuerdo quién era, que se habla de, o sea, Marcial creo que era, que dedica un poema a hablar de un hombre que tenía un esclavo al que obligaba a penetrarle en la cama. Entonces decía que fuera, digamos, a ojos de todo el mundo, él afeminaba al esclavo, le vestía de mujer, le hacía cosas para ver que él estaba por encima, pero luego en la cama le obligaba, obviamente porque era su propiedad, le obligaba a invertir los roles. Algo que me parece interesante es que a menudo, al menos esa es la impresión que tengo yo, da la sensación de que algunos historiadores o activistas LGTB lo que buscan cuando hacen este tipo de recorridos históricos o historiográficos, ¿no? Cuando intentan visibilizar esas historias olvidadas de personas que han estado en los márgenes, ¿no? Que han desafiado de alguna forma las normas y los mandatos del género y de la sexualidad normativa, a veces da la sensación de que lo que buscan es decir, ¿veis? Esto siempre ha existido, por lo tanto es tan natural como ser un hombre muy viril o ser una mujer muy heteronormativa y muy femenina, ¿no? Entonces al final, claro, este discurso que entiende que para ser válido algo tiene que ser innato, natural o haber existido siempre, al final lo que hace precisamente es que no podamos desde los márgenes cuestionar como todas estas certezas que están en el centro y todas estas identidades que se nos han vendido, la masculinidad, la feminidad, hegemónicos, ¿no?
Entonces, a mí me parece muy interesante eso, que en este libro, por lo que me estás contando y también porque te conozco y conozco un poco tu trayectoria, ¿no? Y un poco desde qué lugar estás hablando, me parece muy interesante que un libro, un ensayo de estas características en realidad lo que quiera es decir, siempre han existido personas al margen, pero ese estar al margen no siempre ha implicado exactamente las mismas prácticas, porque algunas prácticas que ahora entendemos como homosexuales no tenían por qué considerarse propiamente homosexuales. En distintos periodos los hombres han expresado afecto entre sí de formas que quizás ahora catalogaríamos como homoeróticas, ¿no? La homosocialidad y la homoafectividad también tienen ahí miga, ¿no? Ha habido épocas en las que se ha expresado de formas distintas. Entonces, nada, eso también es más una reflexión que una pregunta, pero te quería decir eso, si crees que hasta qué punto crees que estamos desde el colectivo LGBT empezando a superar esta necesidad de aferrarnos a una noción muy rígida de la identidad, precisamente, o sea, que es normal que tendamos a eso cuando desde fuera se ha invalidado tus experiencias y lo que eres, pero ¿hasta qué punto crees que estamos empezando a superar poco a poco esta necesidad de afirmarnos como no, esto que yo siento es algo que me viene desde que nací, ¿no? Que es algo innato y es algo inherente a mi persona, no tiene nada que ver con... Born this way, que dice la Gaga, ¿no? Exacto, hasta... Mira, jolín, tú sí que sabes sintetizar. ¿Hasta qué punto crees que poco a poco podemos deshacernos de esta narrativa Born this way? ¿Y hasta qué punto crees que estamos atrapados todavía en ella? Yo creo que sí que tenemos una cosa... Esto me acuerdo, hace cosa de un año tuve una cita con un chaval que era un neuropsicólogo y que me hablaba sobre las causas... Neurocosas. Sí, que me hablaba sobre las posibles causas de la homosexualidad y que se habían estudiado y tal. Y yo decía, es que no hay respuesta buena cuando intentas medicalizar algo, ¿no? Porque si es, lo que me decía, puede ser que sea algo genético, puede ser que se desarrolle a lo largo del embarazo o puede ser algo que se desarrolla después del nacimiento. Y yo digo, es que cualquiera de esas respuestas es mala porque si es congénito, podríamos decirlo, podemos ponernos aquí con una cosa de tu hijo tiene el gen de la homosexualidad, quieres seguro tenerlo, ¿no? O sea... eugenesia. Claro, eugenesia de forma rara. O sea, en todo nos ponemos como tremendistas, ¿no? Si es durante el embarazo, oye, evita esto, que a lo mejor te sale el niño maricón. Y si es a lo largo de esto, pues no estamos legitimando, pero estamos diciendo que las terapias de conversión podrían funcionar, ¿no? Podrían llegar a funcionar. Yo entiendo que hay un miedo a todas estas cosas y que por tanto la respuesta más fácil y más en la que nos sentimos más seguros, sobre todo cuando tenemos eso, que hasta hace un año había terapias de conversión en España, es que tampoco es algo que nos tengamos que remontar muchísimo. Entiendo la fortaleza que uno siente, ¿no? El refugio que uno siente ahí en la cosa de no es algo que yo pueda evitar. Es como lo mismo con los temas de salud mental, ¿no? No hay factores sociales. Yo soy una persona depresiva y yo soy una persona... O sea, esto es lo que soy. Y entiendo que... Durante tanto tiempo me han negado que me ocurría algo que era con lo que tenía dificultades para lidiar y no, o sea, durante mucho tiempo la gente desde fuera ha negado que yo atraviese ciertas situaciones o que yo... Que las vivas de formas distintas, sí, que tú... Entonces yo entiendo que eso te legitima y te da unas ciertas herramientas con las que funcionar, ¿no? Yo creo que sí que estamos yendo un poco más allá en el sentido de que sí que ya nos estamos dando cuenta... Es lo mismo que con la representación, o sea, ya no tenemos esa necesidad de demostrar que siempre hemos estado aquí, porque ya hay una especie de genealogía y ahora, por tanto, nos estamos permitiendo construir otros discursos o buscarnos de otras formas, ¿no? Lo mismo que ya no queremos que tener solo representación de estereotipos en las pelis, ¿no? Ya no nos vale con estar ahí, queremos que también haya personas LGTB que son villanos, que son buenos, que son malos, que haya como todo un espectro, ya no solo de las siglas, digamos, de las identidades, sino de lo que somos capaces de ver más allá, ¿no? Entonces yo entiendo que sí que hay ahora como una lucha por ir más allá, porque ya nos sentimos igual a lo mejor más afianzados, a lo mejor en ciertos contextos, pero sí que creo que sigue habiendo un deseo de... remanentes. De explicarnos también, ¿no? Y de justificar nuestra existencia y nuestro deseo cuando realmente yo creo que al final
esa pregunta, ¿no? Lo que le dije a esta cita que tuve, le dije, realmente esa pregunta no es una pregunta que merezca la pena plantearse. Entonces me da igual cuál sea la respuesta, porque realmente es una mala pregunta. Yo no explico, o sea, yo no busco explicar cuál es la causa de la heterosexualidad o la causa de ser cis y encajar en la masculinidad cuando has nacido con ciertos cromosomas, ciertos genitales. Yo no estoy preguntando eso, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a preguntar lo contrario? ¿Por qué voy a preguntar por qué la gente se desvía del camino, digamos? Entonces, me parece que es mucho más interesante precisamente preguntarnos precisamente cómo se construye lo desviado y cómo se construye la norma, y cómo nos constriñe, en vez de buscar por qué existe ese comportamiento. Y precisamente decir que nuestros comportamientos obviamente están mediados por nuestra biología, obviamente están mediados por nuestro cerebro, por nuestra sociedad, por nuestra cultura, nuestro momento histórico, obviamente. Pero es una cosa tan complicada y un nudo tan imposible de digamos, buscar una única causa. Yo creo que se crean todas al final, ¿no? Más multifactorial, ¿no? Claro, ¿no? Y se afectan unas a otras. Entonces, creo que es más interesante ver cómo surgen estas dialécticas que simplemente el decir, no, si yo soy así porque vi de pequeño Las chicas de oro y ahora soy un pedazo de maricón. Pues hombre, no sé. O sea, obviamente a lo mejor tú estás entendiendo tu disidencia o tú estás buscando modelos de feminidad en tus referentes culturales, pero eso no quiere decir que tú seas, que algo te ha convertido, ni que tú hayas nacido, o sea, soy así porque he nacido así. Pues no sé, o sea, yo creo que el deseo se articula de muchas facetas que tenemos que entender. O sea, que te guste que te atraiga, por ejemplo. También yo creo que al final, ¿no? O sea, yo lo hablo desde la bisexualidad y a lo mejor es un privilegio, pero en este contexto muy concreto que voy a decir. Me refiero, perdón. Pero que Tranquilo, no iba a decir nada. No, pero que digo, yo hace unos años hubo un debate sobre, es que a mí nadie me puede obligar a que me guste estos genitales, este set de genitales, porque a mí me gustan los hombres con polla o las mujeres con coño o lo que sea, ¿no? Gracias a Dios ese debate se ha ido. Pero me refiero, nadie está diciendo... O sea, creo que qué asocias tú con la masculinidad, qué asocias tú con la feminidad, sí que está muy mediado socialmente. Y luego el deseo de qué te despierta lo puedes explicar y lo puedes deconstruir de ciertas maneras. Si tú piensas, he nacido así, no vas en ningún momento a entender por qué, por ejemplo, te gustan los hombres muy masculinos o te gustan las mujeres muy femeninas, ¿no? ¿Por qué no te atreves a lo mejor... ¿O por qué te causa un rechazo cuando una mujer es más masculina y cuando un hombre es más femenino, cuando tiene pluma, digamos? Entonces, si pensamos, yo soy así, yo soy así, yo he nacido así, vamos a tener una sociedad de más for más, porque eso es lo que perpetúa la sociedad, lo que valida la sociedad es el hombre muy masculino, la mujer muy femenina, y esa dicotomía que se mantenga bien separada. Entonces, vamos a tener... una nueva generación de Tom of Finland y vamos a tener, o sea, que bien, que eso en su momento tuvo una cosa rupturista, obviamente, pero hay que empezar a ir, y yo creo que lo estamos haciendo, o sea, no creo que vayamos en una mala dirección. Creo que hay, por eso también hay un rechazo a lo queer como concepto, cuando queer realmente significa simplemente, pues, el rarito, ¿no? O sea, yo lo uso también uso también esa acepción, ¿no? De decir, no, es todo aquello. Para mí puede ser más queer un hombre o una persona que es leída socialmente como hombre, ¿no? Vamos a decir, incluso como hombre relativamente normativo, pero luego en sus relaciones interpersonales se sale en muchos sentidos de esas expectativas, ¿no? De esas inercias de lo que entendemos como socialización masculina, pues igual me va a parecer más disidente o más queer de alguna manera que una persona que quizás sea homosexual, pero luego en sus relaciones interpersonales sí que, digamos, que establezca ese tipo de jerarquías que tienen mucho que ver con pues esta idea de que no, claro, yo tengo que dominar a mi pareja. Quiero decir, que piense desde esas lógicas y desde esos marcos, ¿no? Entonces... Sí, tengo que cobrar más que la otra persona, tengo que tal. Sí, yo creo que también por eso me gusta un poco el concepto o sea, me gusta utilizar el concepto de queer porque precisamente tiene esa elasticidad, ¿no? Mientras que si yo digo, voy a hablar de la homosexualidad... Claro, si voy a hablar de la homosexualidad en Grecia, estoy hablando estoy trasladando ese concepto medicalizante además al pasado. Si hablo de lo queer, que simplemente es lo rarito, pues es lo mismo que decir lo disidente. Entonces, lo disidente siempre se construye en relación a una norma que también va cambiando, ¿no? Y se van influyendo mutuamente. Entonces, por eso me gusta precisamente porque permite
no estar tanto en lo estático, sino más en lo dinámico y en todas estas cosas, que es verdad, o sea, pero por eso también tenemos dentro de la comunidad unos debates enormes que se prolongan en Twitter eternamente entre personas que son de otra generación, porque ellos o sea, y no me parece mal, me parece que si tú has crecido con que el término que tú usas para definirte a ti mismo es transexual, a lo mejor ahora te viene una persona no binaria y no lo entiendes. O sea, yo entiendo que hay un cierto, no sé si rechazo, pero simplemente has pensado que te tiene que aceptar la sociedad y piensas, no, pero eso es irse demasiado lejos. O a lo mejor, no sé, hay muchas causas por las que te puede causar un impulso de decir, esto no lo entiendo, esto no me gusta. Hay una cierta política de la respetabilidad, ¿no? Sí. De yo he conseguido asimilarme, Claro. he conseguido ser un gay normal. Claro. También suelen a menudo exhibir cierta plumofobia, También, ¿no? claro. No siempre, pero en muchos casos, ¿no? Claro. Entonces, creo que hay un poco de eso. Y una cosa que yo te quería comentar, igual aquí estamos entrando creo que hemos abierto muchos melones, la verdad. O sea... en un terreno un poco espinoso, pero yo, por ejemplo, creo que con ese debate que se va produciendo cíclicamente sobre qué pasa, que entonces para estar deconstruido, para ser un buen aliado, me tienen que gustar estos genitales o lo que sea, ¿no? Sí, estás invalidando mis preferencias. La gente cree que estás diciendo que es lo mismo que puedas no sentir atracción por la razón que sea, que vayas a negarle la identidad a una persona. Claro. Quiero decir, yo creo que en ambos casos podemos hablar de cómo hay ciertas asociaciones de ideas que subyacen a el hecho de que veas un pene o veas una vagina, veas una vulva y automáticamente los generices y ya haya toda una serie de significados y de connotaciones sociales que no puedes evitar atribuir a esos caracteres sexuales, es perfectamente normal que eso ocurra, y yo creo que estaría bien tener estos debates diciéndole a la gente, oye, que todos hemos partido de ahí y que, oye, que tampoco nadie está diciendo que tú tengas que estar sexualmente disponible para ser... Nadie te está diciendo eso, de verdad. Es que yo creo que también como funcionamos mucho por consignas en redes sociales y tal, y yo me acuerdo que la consigna era, si te atrae una persona y en el momento en que tú descubres que esa persona es trans, no deja de atraerte, pero tienes como el... ¿Sabes? O sea... Que también creo que se estaban poniendo la gente en un plan de vas a acostarte con esta persona, de repente le bajas los pantalones y ves un set de genitales que no esperabas ver. Yo creo que eso es muy simple porque al final las personas trans, para empezar, no... O sea, ya lo habría... Lo normal es que precisamente para no exponerse a posibles agresiones ya lo hayan divulgado antes. Exacto, entonces creo que no. O en su cuenta de Twitter tengan la banderita, es decir... Claro, que hay formas de saberlo antes. Y que sobre todo también que cuando alguien te viene con un discurso que matiza lo que has dicho o que tú percibes como contrario al tuyo, la respuesta primera que vas a tener va a ser casi un rechazo. Y que es normal tener ese rechazo, pero que luego tú te vas a tu casa y dices, hostia, a lo mejor me he pasado, a lo mejor me he equivocado, a lo mejor no sé qué. O sea, yo entiendo que en la inmediatez y en las redes sociales, donde no hay tono, donde no hay tampoco una empatía, ¿no? Es difícil a lo mejor alcanzar ese tipo de conversaciones, pero es verdad, o sea, yo hay muchas veces que me han señalado algo y he dicho, no creo. Y luego le pensé y digo, pero realmente... sí puedo entender por qué esto ha molestado, sí puedo entender cómo esto no es la postura más correcta, no es la más inclusiva, y ya está. O sea, pero es verdad que lo primero que te viene es en plan de, niño este que pesado, que me deje en paz. O sea, y no pasa nada. Pero también y también creo que porque en la diferencia generacional muchas veces pues tendemos a pensar que tenemos que rebelarnos con nuestros mayores, digamos, y nuestros mayores piensan que somos unos críos, bueno, yo cada vez menos, pero que somos unos críos que no tenemos ni idea, ¿no? Entonces, creo que ahí es verdad que hay como una posición de partida que no se presta a esas conversaciones de entenderse mutuamente. Claro, y yo creo que el problema en ese caso con el debate sobre si eres más o menos trans o si no quieres tal, también al final se acaba deshumanizando a la gente trans porque se daba por hecho que siempre van a querer contigo para empezar, después que además puede ser que haya personas que por las experiencias que han tenido o simplemente porque no vamos siquiera a entrar porque no hace falta patologizarlo, simplemente por lo que sea sienten aversión hacia un genital, oye, pero es que quizás esta persona trans tampoco
está queriendo Claro. que haya una penetración. Es Claro. decir, no sabes... Exacto. Tienes que hablarlo primero y quizás podéis llegar, y si no, pues no pasa nada, pero quiero decir que ya automáticamente se caía en este coitocentrismo de que yo entiendo que en la mayoría de los casos a día de hoy, siempre que hay... Siempre no, pero en la mayoría de los casos a día de hoy, pues cuando hay un contacto sexual, pues se suelen estimular de alguna forma los genitales, pero conozco a gente que vive plenamente su sexualidad de otras maneras que no pasan por la penetración. Entonces, sí. Quiero decir que también se puede hablar, se pueden ver cuáles son los límites y necesidades de cada parte y se puede consensuar sin que sea algo tan violento de, si le digo que sí a una mujer trans, me va a querer penetrar. Oye, pues es que igual ella no quiere, es que igual ella es la que no quiere. Estás dando por hecho cuáles son sus preferencias cuando no la conoces. No, a ver, claro. Estás convirtiendo un colectivo en una mente colmena. Exacto, que yo creo que al final se generaliza un colectivo hasta el punto de convertirlo en una parodia, ¿no? Y también este colectivo, el colectivo se le generaliza en base a estereotipos que hemos absorbido de películas, de cultura popular, claro, sí. y que esa representación, sobre todo cuando estamos hablando de personas trans, ha sido bastante denigrante, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Y sobre todo vemos a trabajadoras sexuales, de que además no se les representa de una forma como son trabajadoras sexuales y ya está. El chiste es que son trabajadoras sexuales. Se representan, pues eso, unas posiciones muy concretas y siempre es el humor en torno a ello. Entonces dices, joder, pues si tu mente, o si tu deseo, si tus preconcepciones están informadas por eso, pues obviamente tú tienes que hacer un trabajo de deshacerte de ellas, pero es complicado, obviamente. No es cuestión de un día, ni de una conversación, ni de un encuentro en el que te vas a encontrar una persona que te va a ser tu gurú, el que te va a enseñar de cómo ser un buen aliado. O sea, es que me parece ridículo. No, y te quería decir, claro, yo como bisexual siempre he sentido atracción por personas con identidades y expresiones y genitalidades muy diversas, así que digamos que ese problema o esa barrera no la he tenido, pero eso que decía del privilegio, entre comillas. Sí que he tenido como feminista, ¿no? El decir, ostras, pues yo he crecido, ¿no? Y me he ido desarrollando y he ido descubriendo mi cuerpo y mi sexualidad teniendo pues un marco de referencia que es pues un imaginario sexual pornificado, violento, donde la mujer, digamos, de alguna forma adopta siempre un rol más o menos complaciente, incluso cuando parece que es ella la que lleva la iniciativa, luego cuando le das una vuelta te das cuenta tal. Entonces, de lo que me he dado cuenta es de que cuando te presionas por ser feminista en la cama y tal, yo creo que es contraproducente. Yo creo que tiene más sentido simplemente desnaturalizar ese imaginario y decir, oye, no es la única forma posible de experimentar la sexualidad y de erotizarse, no es la única forma posible en la que yo puedo tener sexo. Hay otras cosas, ir pensando eso, pero sin estarte diciendo voy a ser una mala feminista si en algún momento tengo alguna fantasía de sumisión. No, simplemente explorando otras posibilidades, simplemente haciendo que entren, digamos, en tu imaginario otras formas de pensar y de vivir la sexualidad. Y me he dado cuenta de que a veces cuando no es algo que estés haciendo porque sientas que tienes que escenificar que eres una buena feminista, no, sino que simplemente te estás explorando libremente, a veces resulta que acabas haciendo cosas que no esperabas que te gustaran o que no esperabas que fueras a ser capaz de hacer porque pensabas, no, claro, como soy una mujer, siempre que esté con un hombre voy a adoptar este rol. Tengo la sensación de que a veces creemos que se trata de aprenderse un manual de instrucciones de la persona deconstruida, ¿no? Sí, ¿no? Y como que tampoco tienes que hacer las cosas simplemente por llevar la contra, ¿no? En plan, ¿qué pasa? Que porque de repente... O sea, es como... Que también lo veo mucho en el mundo LGTB y sobre todo en el mundo pues, de gays y hombres bisexuales, digamos, asociar una corporalidad a un rol sexual y asociar ese rol sexual a unos comportamientos sociales, ¿no? En plan, si tú eres un twink, eres un pasivo, y si eres un pasivo también eres un blando. Y como que se van asociando. Y dices, ¿qué pasa? Que si tienes un cuerpo que encaja dentro de la categoría de twink, además, pues para ir en contra de esa norma tienes que ser
activo, dominante. No, a ver, tú explora tu deseo, o sea, entiende dónde viene a lo mejor haberte condicionado a encajar en unas categorías fijas y di, bueno, voy a ver qué patita puedo asomar para ver qué me gusta y no tener miedo a explorar fuera de esos márgenes, que yo es lo que, o sea, creo que es a lo que estabas comentando y lo que deberíamos hacer en todas las categorías que tenemos, ¿no? En todas las categorías que muchas veces nos autoimponemos simplemente porque estamos muy seguros dentro de ellas a veces. Claro, yo creo que es cuestión de cuestionarse, pero nunca desde la culpa ni desde la vergüenza. No, exacto. Porque al final, si nos estamos presionando, si decimos, no, ahora tengo que hacer esto, incluso aunque la otra persona no nos esté coaccionando, simplemente estoy hablando de una coacción interna, de es que no voy a estar liberada, esto también pasa mucho con los modelos sexoafectivos en general, ¿no? De igual meterte en una relación, en un modelo de relación para el que no estás preparada en ese momento de tu vida, simplemente porque crees que tienes que demostrarte o tienes que escenificar que ya eres una persona moderna y liberada. Y dices, bueno, es que igual es más disidente, no, pero quizás en realidad es más revolucionario que seas plenamente consciente en cada momento de cuáles son tus límites para poder expresarlos, aunque tú puedas aspirar a superarlos y con el tiempo vayas pensando, oye, ¿por qué tengo, por ejemplo, el tema de los celos? ¿Por qué tengo celos en este contexto? ¿Qué es lo que está haciendo que se me active, por ejemplo, este dolor, esta herida, ¿no? Pero no tiene que ser es que si no lo gestiono yo sola todo perfectamente. Al final ese es un discurso muy neoliberal, ¿no? En plan de pensar que es algo que tienes tú, ¿no? Es relacional también. Claro, y yo, es que me has recordado con esto, igual esto es otro melón, pero no, porque últimamente ha habido como, es un debate recurrente, que aparece de vez en cuando, una polémica recurrente en redes sociales. Estos debates cíclicos. Claro, que es el de monogamia ovala versus poliamor, ¿no? Sí. Y creo que hay mucha gente desde posiciones queer, o sea, desde posiciones de deconstruirse, disidentes, etcétera, que muchas veces se piensan que como a ellos no les encaja, por ejemplo, el poliamor, o sea, hablan del poliamor y no es algo para ellos, no pasa nada. Pero entonces, como ven que la gente ellos se han cruzado con alguien que lo habla así o se piensan que se habla así, pero ven que la gente habla de poliamor, por ejemplo, como la última forma de construcción porque realmente está sacando con los modelos de familia monógama, no sé qué, y dicen, claro, ellos no sienten ese deseo, no entienden su deseo así, y dicen, a mí me estás diciendo que soy soy mojigato, lo que sea, pero lo que tú eres es una persona que está, pues, y lo llaman en vez de consumiendo cuerpos, claro, adoptan una retórica que hace que realmente ponen en una mala imagen el poliamor. Y se crea esta división. Y creo que esa división muchas veces es falta de expresarnos bien y sobre todo que nos sentimos como que si no encajamos en esta nueva ola, porque no es para nosotros, se nos está llamando un mal maricón, por ejemplo, ¿no? Sí. Y digo, no, tú puedes ser un maricón. Se te está llamando reaccionario, se te está llamando retrógrado, ¿no? Tú que has tenido que trabajar tanto para poder, por ejemplo, expresarte de una forma sexogenéricamente disidente, ahora resulta que me estás perpetuando modelos monógamos. Resulta que estás perpetuando el statu quo, ¿no? Claro, y yo digo, no, maricón, si tú quieres ser monógamo y tener un perrito con tu pareja que es igual que tú, o no, me da igual, o sea, que hay muchos modelos de pareja, es que puede ser el modelo más homonormativo, que si es lo que te hace, o sea, si tú crees que eso es lo que tú quieres para tu vida y es lo que tú sientes que es ya está, no pasa nada. Sí. Simplemente es importante desnaturalizar lo dado y eso también... Exacto, no decir que tenemos que todos evolucionar hacia modelos poliamorosos y modelos de anarquía relacional, ni que todos tenemos que evolucionar hacia la monogamia. O sea, creo que hay prácticas monógamas que son muy posesivas, obviamente, y hay prácticas poliamorosas que son muy neoliberales o que son muy de... o sea, no que son, perdón, me estoy expresando mal, no que son, sino que la gente bajo el poliamor y bajo la monogamia adopta modelos tóxicos, versiones tóxicas de ese modelo, ¿no? Y adopta lo de consumo de cuerpos entre comillas y se pone y no tiene ninguna responsabilidad afectiva y por tanto
realmente hay gente que no lo llamaría poliamor, pero ellos se defienden como poliamorosos, digamos, y hay gente monógama que a su pareja la tiene como un objeto, y eso pasa en todos lados, o sea, no pasa nada. Bueno, no pasa nada, quiero decir, pasa, perdón, pero porque es algo transversal y que acecha a todos los modelos de claro, relación. que no es decir la monogamia es mala y el poliamor es malo, quiero decir, son modelos distintos que se han construido histórica y socialmente y que tenemos que evaluar también cómo nos relacionamos con esos modelos, porque muchas veces eso, hay gente que a lo mejor se ha metido en una relación poliamorosa por hacer feliz a su pareja, que sí que es poliamorosa, y ella no es feliz, esa persona, no quiere ese modelo, quiere un modelo monógamo. Pues ya está, pero tienes que explorarlo y tienes que darte cuenta tú, sin demonizar lo que ese modelo simboliza para ti, digamos, ¿no? Hay muchas formas de relacionarnos con nuestro deseo y cuando lo desnaturalizamos entendemos hasta qué punto podemos o no podemos encajar, y no se trata de subvertir, simplemente se trata de, pues eso, al final vivir el deseo, que ya es suficientemente jodida la vida. Creo que a veces parte del problema es que no se tienen en cuenta los límites materiales, ¿no? Es decir, podemos hablar de cómo al final los afectos, y podemos hablar de las redes de afectos, y citar a Vasallo y decir, no, claro, es que el poliamor tiene más que ver con traerle a tu vecina enferma sopa. Pero al final realmente nuestro tiempo es limitado, nuestros recursos son limitados, vivimos en una sociedad que está estructurada, está articulada de tal manera que es mucho más fácil vivir con una persona y que sea esa la persona a la que priorizas. Es decir, todo está montado. Está pensado en torno a... Claro. Sí, o sea, entonces, y eso es tal cual. Es normal caer en esas inercias. Yo, por ejemplo, el único problema que tengo a veces con algunas personas un poco activistas, por así decirlo, del poliamor, es que igual no reconozcan esa clase de problemas y limitaciones que ya no tienen solo que ver con nuestro ideario romántico, no, sino que tienen incluso que ver con las dificultades que atravesamos en el día a día, porque incluso el quedar con muchas personas, o sea, también es un tema de dinero, ¿no? Y de dónde sacas el tiempo y de dónde sacas... No, totalmente. Sí, o tú puedes decir que tu relación con Menganita es tan significativa y tan importante y tan prioritaria para ti como tu relación con fulanita, pero resulta que con fulanita vives bajo el mismo techo, pagáis las facturas a medias, tenéis gatos en común o lo que sea. Entonces, claro, yo ahí sí que digo, hombre, pero hay que reconocer que al final lo más probable es que acabes dedicando más tiempo a esa persona con la que has construido ese proyecto vital. Y no necesariamente, pero quiero decir que no es tan simple como vivir todos en una comuna. No. Yo tengo un amigo que realmente le está en una relación poliamorosa creo que son... Bueno, da igual. ¿Una trieja? No es una trieja, porque luego hay más personas involucradas, pero 3 de ellos viven bajo el mismo techo, lo cual crea unas dinámicas distintas. Pero no, a ver, yo creo que, o sea, entendiendo lo que dices, también creo que hay muchos modelos dentro del poliamor y también hay gente que ellos no quieren, o sea, yo tengo compañeros y amigos que no quieren vivir con su pareja o con la persona con la que vayan a estar, no quieren vivir, ¿no? Ellos quieren valorar mucho su propio espacio, etcétera. Entonces, yo creo que hay modelos, o sea, al final es lo que funciona mejor para ti. Obviamente, tú puedes vivir con una persona, tenéis una relación poliamorosa y de repente entra una persona más que es un vínculo de ambas, ¿no? Entonces, son muchas formas de articular las relaciones interpersonales que no hay un modelo, no hay un manual, digamos, ¿no? Yo creo que al final lo construyes lo que tienes... Pero lo que tenemos que educar precisamente es en cómo son los condicionamientos sociales, lo que has dicho de los problemas, lo que has dicho de las limitaciones que tenemos por vivir en la sociedad que vivimos, y también el cómo explorar tus propios límites de lo que tú deseas sin que te sientas que te está imponiendo, porque también es verdad que pasa eso de cuando tú hablas con tu pareja de cómo manejar la relación, si abrirlas, si cerrarlas, si monógamas, si no... Hay muchas veces, y esto pasa y afecta mucho más a las mujeres, obviamente, que cuando se negocian esos límites... Tú eres al final... claro, estás más dada a dejar que se sobrepasen tus límites que el avasallar los del otro, digamos, ¿no? Entonces, entiendo que es complicado, pero tú ahí ahí en lo que hay que educar precisamente es en conocer tus límites y enumerarlos y enunciarlos. Saber ser lo suficientemente asertiva o tener, por ejemplo, una red de apoyo lo suficientemente sólida como para que no sientas que tu pareja es el único pilar que te sostiene y por lo tanto, claro, ahí vas a estar en una posición vulnerable a la hora de
poder pactar acuerdos, Claro. porque no quieres perder a la Sí, otra sí, persona sí. y por lo tanto vas a pasar por encima de tus límites, y luego entramos en el haces concesiones que a Sí. veces incluso no te han pedido y acabas Y poco a poco y sin darte cuenta acabas haciendo alimentando más y más. resentimientos. Exacto, Claro. exacto. Entonces yo creo Sí. que es muy complicado, no hay un modelo, pero también es eso. Cuando se dice no hay un modelo, tenemos que aceptar que la gente poliamorosa no le puede decir a los de la monogamia ovala, digamos, bueno, a los de monogamia ovala a lo mejor sí, pero a los de, en plan, no puedes decir, no, te tienes que liberar y ser poliamoroso, ni viceversa, ¿no? En plan, ni estás consumiendo cuerpos. Quiero decir, hay gente que consume cuerpos y hay gente que está siendo súper tóxica en una relación súper celosa. Eso es así. Y lo que hay que es denunciar esas prácticas y no la etiqueta, digamos. Sí, total. Y a mí, por ejemplo, una cosa que me frustra mucho es que estos debates sean tan pendulares. Es decir, yo Sí. recuerdo que el discurso más dominante en el 2015, mira, ya somos mayores, somos millennials, que digo, el discurso más dominante en 2015 era no, tía, te tienes que deconstruir, es que si sientes celos, eres posesiva y eres tóxica, tal. O sea, un poco lo que te decía de esa cultura de no, tienes que ser la persona más liberada del mundo. Claro. Ya, ¿no? Tienes que estar ya en ese punto. Como sin dar paciencia, claro, sin dar, sí. como que tu relación tiene que ser una gimcana de autoperfeccionamiento moral y tienes que estar constantemente confrontando, y es como, no, tío, o sea, necesitas un respiro y necesitas también, sí que claro que tienes que trabajar en cosas, pero tiene que ser un trabajo mutuo, que poco a poco se vaya haciendo, que no sea algo que te destroza. Claro, y conocer los límites, es lo que decías, ¿no? Si yo estoy en plan, si yo tengo un trabajo que me consume todo el día y no sé qué, pues no voy a explorar, en plan, claro. No voy a irme a un club de te swingers, a lo energía mejor mental prefiero, a veces, claro, energía ya está, o sea, no, para cuidar a más de una persona. A veces claro, también... claro, entonces yo digo, tienes que saber esos límites, y como esos límites muchas veces te vienen dados de fuera, entonces tú puedes tener tus propias limitaciones, pero tienes que también ser consciente del lugar que ocupas en el mundo y hasta qué punto tú puedes cambiar, ¿no? El margen de cambio que tienes dentro de todo este barullo de cosas que nos afectan. Y ahí ya es cuando te puedes poner, pero es verdad que hay mucha gente, pues eso, que no reconoce sobre todo los gastos de las inversiones de tiempo, de dinero y de energía, que requieren muchas de estas deconstrucciones que muchas veces se nos exigen, en vez de dársenos un periodo de aprendizaje, digamos, ¿no? Por así decirlo. Y entender que cada persona se puede encontrar en un punto distinto, claro. O puede, ¿sabes?, estar atravesado por dificultades distintas. Claro, que en sociedades mucho distintas. Es que nos vamos también a otros momentos de la historia. En el siglo XIX había comunas que eran poliamorosas. El historiador. Claro, lo siento. Y ahí había gente que elegía la monogamia. O sea, era poliamorosas, tampoco vamos a decir igualitarias porque estábamos en una sociedad muy machista y era un hombre podía tener muchas mujeres. De un harén, ¿no? Claro, básicamente. Pero se entendía como una especie de anarquía relacional de que tú no te casabas con ella, sino que la mujer tenía una libertad de ella tenía que empezar relaciones, pero siempre era como no iba a haber relaciones homoeróticas en ningún momento, pero sí que como que se entendía que había polículos, podríamos decirlo. Y polículos. Claro, pero ahí también se nos habla de que había personas, tanto hombres como mujeres, que decían, no, yo es que estoy bien con esta persona y quiero estar solo con esta persona. Y ya está. O sea, quiero decir que incluso en las sociedades en las que más se han deconstruido y más o sea, podríamos hablar de momentos en los que hay estas desigualdades han ocupado una menor importancia, ¿no? En sociedades más igualitarias, también hay dinámicas de gente que se sale de eso y que elige pues lo que nosotros podríamos ver como algo más encorsetado, ¿no? Entonces, creo que tenemos que reconocer ese margen de actuación, digamos. Sí, y yo justo lo que quería decir antes es que me he perdido el hilo, o sea, somos un poco un poco caóticas, sí. Digo que, claro, lo que te decía que me parece frustrante de estos discursos tan pendulares es que parece que no hay una síntesis superadora o una superación que integre lo que se ha aprendido, ¿no? De cada... No quiero decir extremo, porque no es una cuestión de, ay, es que son extremos y al final los extremos... No, me refiero a que pasamos de ese... Ay, no puedes sentir celos porque entonces no estás deconstruida y no estás liberada, a monogamia ovala. Bueno, tradwife, pero eso ya sería abrir otro melón que no nos va a dar tiempo. No nos va a dar tiempo, no. No nos va a dar tiempo, pero me refiero a que, y ahora de repente veo, sí que es verdad que es algo más minoritario, ¿no? Y entre personas, pues, más
menos heteronormativas y entre personas más disidentes en muchos aspectos, estoy viendo que hay un rechazo a la palabra, bueno, a la expresión responsabilidad afectiva, porque sí que es cierto que muchas veces en muchos discursos se emplea casi como sinónimo de un compromiso entendido en clave modelo de familia nuclear burguesa, de vamos a tener un plan de pensiones y de compromiso entendido como eres mi media naranja que me complementa, ¿no? Como casi en esos términos. Pero claro, yo tampoco quiero, estaba pensando el otro día, tampoco quiero que como reacción a ese monogamia o bala surja un discurso que diga, no, bueno, es que... A matar a los monógamos. Claro, no, o no eso, sino más bien esperar que te llame y te pregunte cómo has llegado a casa después de que nos acostemos. Es control. Claro, es control y es una expectativa amatonormativa, que es como, a ver, no. Ya, que a veces ¿sabes? Nos pasamos de rosca en todos Y del lados, otro lado también, Sí. a la mínima que una persona quiere, pues, explorar su sexualidad con otras personas, ya decir que es consumo de cuerpos automáticamente, cuando Claro. yo creo que sí que tenemos un problema con la tinderización y la uberización de las relaciones, pero no necesariamente, es decir, no creo que sea sinónimo de promiscuidad, es decir, tú puedes ser promiscuo con personas a las que conoces o con personas que te han presentado tus amigos, con las que tienes cosas en común, por las que puedes sentir una afinidad que va más allá, que tú no tienes por qué estar deshumanizando a esas personas simplemente por no tener un vínculo romántico y sí sexual. O que puedes tener un vínculo sexual de una noche y hacerlo desde el cariño y eso de también, por tratarse supuesto. bien, ¿no? Pero sí, yo creo que también hay yo lo que más he visto con lo del tema de responsabilidad afectiva es que se ha parodiado muy rápido. Y que hay... Sí. No, en plan, que yo veo como que mucha gente que habla de... no sé si es que ha habido mucha gente en Tinder que hablaba de responsabilidad afectiva y luego demostraba ser como todos los demás y ser en plan, pues estar sometida a estas dinámicas de pero esta puta persona... Pero Ya, aquí en la máquina expendedora me has... extractivistas de, Claro. vale, con esta persona tengo más en común, pero ay, es que Esta en es- la cama me hacía tal. Claro. Es como, siempre desde la perspectiva de qué me aportan ¿Qué me aporta a a mí en vez de que nos aportamos Yo mutuamente? reconozco que alguna vez he leído algún hilo escrito por alguna persona, no sé si poliamorosa o no monógama en general, no sé si igual relaciones abiertas o lo que sea, creo que poliamorosa o anárquica, relacionalmente anárquica, que sí que es verdad que decía, no, claro, porque esta persona me aporta tal, está tal, y en todo el hilo no veías en ningún momento que hablara de lo que aporta ¿Tú qué ella. haces, cariño, qué O haces? sea, que sí que, claro, ¿qué pasa? Que ese individualismo también te se digo, da claro, y en también las te- relaciones monógamas, Y también por digo supuesto. que yo entiendo que en las relaciones nos aportan unas personas unas cosas más que otras, no solo me refiero a las románticas sexuales, ¿no? Pero que no somos Sims, que no tenemos que rellenar la barrita Claro. en plan de, no, satisfacción sexual, está para aquí, esto me lo o sea, Claro. en plan, como El si fuese un cálculo catálogo de claro, coste-beneficio, claro, un ¿no? catálogo de una ficha de personaje de Dragones y Mazmorras, este tiene Claro. el ímpetu en la cama al máximo, pero tiene luego la conversación que no tenemos Claro, nada. y por supuesto estamos hablando de una dinámica, de una actitud que también se da en el mercado amoroso monógamo, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces... No, y en el monógamo, de los monógamos, no sé si se llama crónico, pero básicamente es como que estás todo el rato, o estás en una única relación, pero te duran 2 meses porque quieres... Estás pensando siempre algo en lo más. que podías tener en otra o Claro. lo que podrías llegar a tener Y yo en creo otra. que lo de responsabilidad afectiva, volviendo un poco a lo de antes, se ha parodiado un poco por eso, porque yo creo que hay mucha gente que ha hablado de responsabilidad afectiva y luego ha demostrado que no le importaba Sí. tanto. Bueno, Pero no- como lo de ser un empath. Claro, pero yo creo que al final se ha llevado parodia porque es como exijo responsabilidad afectiva y luego entras en las mismas dinámicas. No digo que todo el mundo que hable de responsabilidad afectiva sean No, unos no, cabrones, claro. simplemente que entramos en Que las se ha mismas... convertido en una red en un- flag para la gente. Sí, no, se ha convertido en un término que ya no significa nada Claro. porque no se ha aclarado lo que es y hemos seguido sin inspeccionar estas dinámicas de lo de Tinder o sea, la tinderización de las relaciones sexoafectivas, digamos. Y eso ha llevado a que mucha gente diga, mira, no que me viene con responsabilidad afectiva y luego va a ser como todos los demás. Pero yo creo que hay una frustración, ¿no? Con esto pues, yo creo que sí que estamos todos muy frustrados en general con eso, la tinderización o con... Hay otras aplicaciones como Grindr que yo creo que como ya se sabe a lo que suele ir la gente, no hay tanto problema en el sentido porque se entiende que es... hay muchos modelos, pero sobre todo que la gente es muy directa. Mientras que yo creo que en Tinder el problema es como... Que hay muchos subterfugios, Claro, y esta hay pretensión mucha de... palabrería, hay muchas promesas y Claro. muchas expectativas que luego Claro, que se no- truncan, ¿no? Claro, ¿no? Las típicas apps que dicen, esta es la app para que te borres todas las apps de... O sea, para Del que la Hinge. borres, claro. Sí.
Y luego, por cómo está configurada la app, Claro. sigue siendo una máquina expendedora de Claro. Matches, digamos, ¿no? Claro, Entonces, pero porque es que está diseñada para eso, porque lo que no les interesa que no claro, vuelvas que a borras utilizar que esa- borres la esto. Entonces, Claro. claro, entonces yo creo que hay una frustración con ello y eso se lleva a discursos de monogamia ovala, a discursos de consumo de cuerpos, a discursos de, digamos, toda esta cosa de antagonizar el modelo que no se parece al mío. Claro. Pero yo creo que es interesante y es importante poder decir siempre, oye, ambas cosas pueden ser ciertas al Claro. mismo tiempo, en el sentido de, al mismo tiempo, también puede ser cierto que a veces desde la disidencia, desde modelos no normativos, las, digamos, los problemas de siempre o las dinámicas de siempre, las asimetrías de género en los cuidados, por ejemplo, ¿no? O estas lógicas tan extractivistas y tan instrumentales de para qué me sirve esta persona, etcétera. Sí que es verdad que cuando se dan en modelos monógamos se cuestiona menos, cuando se dan en modelos menos normativos, como que se somete todo a un escrutinio mucho Claro. mayor, sí, pero eso no quita que a veces dentro de estos grupos más disidentes o menos heteronormativos, etcétera, se puedan encubrir a veces, que también es verdad, que eso pasa con cualquier colectivo que esté en los márgenes, que a veces reproducimos conductas dominantes, que son conductas que también reproducen fuera, pero parece que como lo hacemos nosotros le podemos llegar a quitar importancia. Yo creo que también es importante que haya una crítica interna en ese sentido. Claro, yo creo que tenemos un poco de miedo también a que esa crítica interna se externalice demasiado, ¿no? Sobre todo, claro, porque en Twitter estás expuesto a que cualquiera te lea. Claro, porque yo lo he visto ha habido críticas de pues mujeres, sobre todo mujeres lesbianas, mujeres sáficas, que han dicho que es que lo gay no te quita lo misógino. Y entiendo que señalar precisamente únicamente a los gays es problemático, digamos, ¿no? Entiendo que no es una cosa que si singularizas a la G y la B, digamos, a los hombres aquíleos en esto, claro, si los singularizas, esa gente se puede sentir en plan, oye, lo que estás usando una retórica un poco homófoba porque esto también lo hacen otros hombres. Y digo, sí, pero... O sea, sí, entiendo que si se llevase solo y si solo hablásemos de eso y si de repente todos los titulares abriesen con los maricones son además unos machistas, entiendo que sí, obviamente. Pero es que estamos en espacios en los que se tiene que poder hablar de estas cosas que muchas veces no... O sea, que muchas veces reproducimos esos comportamientos dominantes. Porque yo es verdad que a mí no me quita el ser bisexual, no me quita que yo a veces tenga un comportamiento más o menos misógino y yo me lo intento corregir, claro, o sea, se habla de cosas y también que asociamos lo masculino tanto cuando lo vemos en nosotros mismos o lo buscamos en nosotros mismos, como cuando lo buscamos en parejas, digamos, lo asociamos a ciertos valores y lo naturalizamos sin darnos cuenta. Entonces, claro que tiene que haber un espacio para esa crítica. Yo entiendo... Sí, a lo sobrio, lo racional, claro. Hay ahí como una cierta plumofobia, ¿no? Claro, yo entiendo que ahí hay una cosa de los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Sí. Esta cosa de sí, pero que no nos vean. Esto lo vamos a debatir en la asamblea, venga. Pero es que mucha de esa gente no va a la asamblea, vamos a decir las cosas claras. Entonces, claro que hay que hablarlo en redes sociales y claro que eso corre el riesgo de que salga de la audiencia Siempre objetivo. te expones a dar munición a sectores reaccionarios, pero es que Yo- por esa regla de tres Claro. hay un montón de cuestiones muy importantes de las que no estamos pudiendo hablar, como por ejemplo la violencia intragénero, que es otro melón que me gustaría hablar con una de las potenciales... Invitadas. Bueno, está palabrado. Futuras invitadas. Y claro, es un tema que nos da miedo abrir precisamente Claro, porque por sabemos todas que las- tenemos que hacerlo añadiendo 50.000 matices y prolegómenos, porque sabemos que Y a la mínima justificarnos y tal, y sí, sí. justificarlo constantemente. Oye, que no estamos validando el discurso Claro. negacionista de la violencia de género. A mí me pasa, o sea, yo lo pensé escribiendo el libro de cómo hablar, por ejemplo, de la antigua Grecia y Roma que hablábamos antes, porque digo, joder, es que muchas de estas relaciones son relaciones con menores, o sea, pero que no es porque... Y claro, yo digo, si estoy hablando de hombres, o sea, si estoy hablando de Adriano y Antino, estoy hablando de un hombre con canas en los huevos que se está acostando con un menor. Y entiendo que es una relación que a mí no me gusta nada y no entiendo a la gente que la reivindica, pero tengo que hablar de ello. Pero claro, si hablo de ello, estoy hablando de la cosa de... O si hablo de violencias sexuales dentro de... O sea, en el libro hablo de violencias sexuales. Si hablo de ello, estoy hablando de que que los hombres somos siempre violentos, Claro. de que las relaciones LGTB o las ¿Qué relaciones gays... narrativas estoy reforzando? Claro. ¿No? Como con el tema de la crítica a la normalización de la cultura del sugar dating Claro. en ciertos entornos gay, que Claro. es como, claro,
a ver cómo hago esta crítica sin que parezca que estoy validando Claro. esta narrativa recurrente de es que todos los maricos son gays tal. Sí, quieren Claro, o sea, a mí se me ha llamado pederasta y yo, claro, digo, si ahora tengo que hablar de relaciones que verdaderamente reproducían esas dinámicas o eran pederastas, ¿cómo lo hago sin darle munición? Y yo creo que es muy importante precisamente el entender, o sea, el diversificar de lo que hablamos. Obviamente yo hablo de eso, pero también hablo de relaciones igualitarias y sobre todo no estoy romantizándolas, estoy problematizándolas, estoy precisamente intentando señalar por qué dentro del colectivo no debemos tener a un busto de Antino como modelo, ¿no? O esta deificación. Bueno, Antino sí, el pobre. Adriano igual no tanto. Quiero decir, porque tenemos que hablar de estas dinámicas, ¿no? Pero simplemente, no por acusarnos a nosotros mismos, sino simplemente por entender qué discursos a veces reproducimos sin darnos cuenta, ¿no? Y si lo silenciamos, y si no hablamos de ello, porque el problema es que muchas veces se habla de ello sin pretender que es un problema. Se habla de eso, de esta relación, sin pretender que había una diferencia de edad. Y yo digo, no, estoy hablando de esta relación y esta diferencia de edad y esta dinámica de poder, y te estoy hablando de estos dos que son hombres, pero es que obviamente te puedo hablar de un hombre a una mujer, y siempre era de un hombre... O sea, la diferencia que tenía Adriano con Antino es la misma que tenía Claudio con Mesalina. Claro. Y Mesalina acabó fatal y la acusaron de prostituirse y de muchísimas cosas. Entonces yo lo que te estoy hablando es del problema de la diferencia de edad. No te estoy hablando de... O sea, quiero decir, tengo que intentar ser transversal y hablar de... Los maricones muchas veces reproducimos actitudes misóginas, obviamente como lo hacen los hombres hetero. Ya está. O sea, y nos tenemos que examinar esas cosas. Y los heteros tienden a hacerlo más, de hecho. Siempre me echan en cara es que añades demasiados addendums y demasiadas puntualizaciones, pero es que cuando tratas este tipo de cuestiones es que es necesario, porque, por ejemplo, es lo que te decía, yo, estando con amigos marica, pues puedo hablar de, oye, esta cultura del sugar dating, no es tanto que tanta gente participe de ella como que hay mucho meme. Sí. Y se trivializa demasiado, mientras que en el caso de las mujeres, bueno, ahora se está empezando a trivializar un poco más, ¿no? Pero tengo la sensación de que hubo una época en la que sí que se entendía como mucho más problemático cuando era en relaciones heterosexuales, ¿no? Mientras que sí que hasta cierto punto se trivializaba o se le restaba importancia cuando hablábamos de chavales jóvenes, gays, maricas, tal. Claro, pero claro, es algo que yo puedo hablar con mis amigos. Pero claro, luego pienso, obviamente, si yo estoy con el cuñado de Vox, igual no le voy a sacar ese tema. No, claro, ¿sabes? O en un podcast que no sé si no va a escuchar. que potencialmente lo puede escuchar cualquiera, ¿no? Claro, ¿qué hacemos? Claro, pero es que al final, ¿qué hacemos? ¿Lavamos siempre la ropa? Claro, la ropa en casa. Y es eso, y yo digo, a ver, yo por ejemplo, este libro, si hablo de cosas problemáticas, eso lo puede leer una persona. O sea, no es un espacio seguro, entre comillas, ¿no? Vamos a decir, no es la asamblea. No es una asamblea. No es la reunión de las amigas, que al final ahí hablamos. Pero yo creo que es importante sacarlo ahí porque precisamente la gente que llega a esos espacios también necesita entender esas problemáticas y por qué son problemáticas. Entonces, si nos quedamos en simplemente los espacios seguros, no vamos a cambiar la sociedad. O sea, nos guste o no. Ya, bueno, que son necesarios los espacios seguros, no estoy diciendo que no. Y que es perfectamente normal y perfectamente legítimos que busquemos, ¿no? O pero lugares donde... Muchas veces se critica a la persona que se va al otro espacio, al espacio inseguro, digamos, a hacer pedagogía. Pues sí, tal cual, no, pero se critica, ¿no? En plan de, es que ha ido a este debate y digo, esa es decisión personal suya. Pero yo creo que sí que tiene que haber alguien en esos espacios que haga pedagogía y que no sé, sobre todo cuando pensamos en espacios más mediáticos, estoy pensando en un cuarto milenio, en lo que sea, ¿no? Que ahí, si solo iban a invitar a fachuzos, pues hombre, que haya alguien que por lo menos sea la nota discordante, un poco, ¿no? A pesar de que sabemos perfectamente que te van a utilizar como token de izquierda, sí. Claro. Pero al menos, oye, mientras quepa la posibilidad de que una audiencia que de otra manera igual no hubiera llegado a entrar en contacto con el discurso que tú vas a exponer, oye, pues... ¿Sabes? Aunque sea una persona a la que convenzas. Y que tienes que medir un poco también qué espacio es y qué audiencia tienes tú y... Estoy trayendo más gente de la que se me están llevando. Sí, yo creo que ese tendría que ser el cálculo y luego además también tenemos que intentar crear nosotros nuestros propios espacios y nuestros propios ecosistemas mediáticos, ¿no? Porque no podemos estar siempre yendo a remolque de lo que dice la derecha y siempre reaccionando a lo que dice... Porque parecemos nosotros los reaccionarios al final, porque estamos reaccionando un poco a la agenda y como a los ritmos que nos dictan ellos. Sí. Y sí que creo...
por eso que tenemos que intentar, pues, digamos, enfangarnos en esa batalla cultural, intentando jugar también un poco a nuestro propio juego, pero sí que es verdad que tenemos que tender algún tipo de puente, y la gente entiende que cuando decimos esto estamos diciendo que toda Que se nos persona llene todos de fachas. o que toda persona perteneciente a una minoría social tiene el deber moral de ser pedagógica y claro, de acompañar tampoco. en el proceso de construcción y autodescubrimiento a toda persona Claro. reacciona. No, No. no es tu trabajo, pero tiene que haber alguien que haga ese Tiene que trabajo. haber alguien que probablemente, o sea, obviamente, la gente no tiene que asumir que tú lo vas a hacer, y también que tú puedes hacerlo un día y al día siguiente no tener Claro, ningún sí, tipo de sí. energía para hacer ese tipo de pedagogía. Claro, que es ¿no? normal, y que Claro. y algún día vas a decir cállate pavo, cállate puto facha, Claro, y ya está. quiero ya decir. está. O sea, y yo he tenido que hacer pedagogía de cosas que no son lo mío en espacios, o sea, cosas que no son lo mío, me refiero. Yo he tenido que hacer pedagogía de temas, por ejemplo, de identidad de género, de identidades trans, en espacios en los que yo era lo más Hostiles, cercano. claro. Pero yo era lo más cercano que tenían. Y digo, bueno, pues vamos a hacerlo. Y yo voy a cometer fallos. Y yo voy a estar. Yo no estoy partiendo de un conocimiento tan situado como gente que realmente pues, se identifica como trans, no binaria, o lo que sea, ¿no? Entonces yo estoy partiendo de un punto de. Soy un tío cis. Bueno, pues voy a intentar navegar esto, pero sé que es. Obviamente yo solo hago con amigos, lo hago con familia, que decir, la típico de la tía que me dice, ya, pero esto de que se vista, no sé qué, digo, a ver, es un poco más complicado y lo puedo. Yo puedo hacer esa pedagogía como aliado, o puedo hacerla como persona cuando me atañe, pero no se puede esperar, obviamente, cuando te atañe siempre, porque tenemos que encontrar cuál es el espacio y sobre todo, Sí. yo creo que siempre es el cálculo que decías, ¿no? El cálculo de esta conversación me va a consumir una energía X. Voy a hacer más mal que bien. Voy a hacer más mal que bien. Esta gente está receptiva. Estamos en un espacio en el que vayan a escuchar lo que les digo. O igual esta gente no, pero su audiencia, Claro. quizás alguien en su audiencia potencialmente, Claro. ¿no? Igual no una persona que ya sea, por ejemplo, cuando hablamos de la Red Pill, pues quizás no una persona que ya esté súper radicalizada en esos espacios y que ya Claro. sea pues un misógino violento y recalcitrante, pero sí igual un chaval que está empezando a ser seducido por esa Claro, retórica. porque si tú te vas a un Yados o un lo que sea, igual no, pero si tú te vas a esta gente, que la gente, o sea, un Hormiguero o un Cuarto Milenio, que son más mainstream. Son más mainstream y son lo que llamamos normalmente parte de la pipeline, pero si tú interrumpes, o sea, si encuentras una forma de interrumpir esa pipeline, sí. estaría muy bien, ¿no? Porque claro, en los niveles más arriba, digamos, más o menos, la parte superior del iceberg, es más fácil arrancar a esa persona que está diciendo, simplemente es un programa de diversión y aquí no hay política. Claro. Que a la persona que está pues ya directamente en el fondo del iceberg y que está directamente ya en cosas conspiranoicas, ¿no? Obviamente, pero tiene que haber alguien ahí. La gente al final organiza no solo su recuerdo, su memoria, su concepto de quién es, sino también su sistema de valores, no tanto recogiendo datos abstractos en el vacío, sino que lo que busca es una historia, un relato. Buscamos narrativas coherentes sobre quiénes somos, sobre quiénes son los demás, sobre qué podemos esperar del mundo. Entonces, claro, si tú a un chaval simplemente le das los datos de no, es que los feminicidios tal, no sé qué, pero no le ofreces una historia en la que igual él se pueda sentir como que forma parte de la misma. Y siempre que hablo en estos términos, la gente piensa que estoy eximiendo de responsabilidad a gente súper violenta, y no es el caso, no. Ya lo sabes. Pero sí que creo que igual una forma de hacer frente, como digo, va a ser muy difícil deshacer el daño que se ha hecho en el caso de estos chavales que ya están completamente radicalizados, pero en el caso de chicos jóvenes que igual ahora mismo no sienten que las consignas de la izquierda resuenen mucho con ellos, porque la izquierda está hablando mucho de datos y de las cifras de tal y las cifras de cual. Y lo de dato mata relato es una mentira en una casa. Claro, es que es eso. Es lo triste que nos eso es triste, pero es así. Entonces, claro, nosotros obviamente queremos que nuestro relato también, pues los datos que informen ese relato sean lo más verídicos y lo más rigurosos posible, pero claro, también necesitamos tener como pues lo que ocurre es que tú, este malestar que sientes y que es perfectamente válido, en realidad no tiene tanto que ver con que no seas un hombre lo suficientemente viril, que no pueda autoafirmarse, sino que tiene más que ver con que ahora mismo nos encontramos en un momento de precariedad juvenil brutal, estratosférica, no tienes expectativas de futuro y crees que regresando a un pasado idílico en el que parecía que todo
en el que parecía que había respuestas claras y por lo que sí, porque las relaciones de género eran más estáticas y más rígidas y por lo tanto parecía que tenías un lugar en el mundo, tú lo que quieres es volver a ese pasado, pero claro, no entiendes que en realidad ese pasado que estás idealizando nunca fue idílico. No, claro que no. Y además que, bueno, que también estamos con unas imágenes muy concretas del pasado, ¿no? Sí, muy blancas, muy clase media, alta. Exacto, o sea, la de la foto esta de... Suburban y además americano, ¿no? Porque nos está llegando todo de... Todos estos relatos llegan de Estados Unidos. Sí, es la casa en los suburbios con la valla blanca y tal. No, y a ver, obviamente, es lo que se dice, ¿no? No, es que antes las mujeres no trabajaban. Y dices, no, las mujeres claro que trabajaban, las mujeres de clase trabajadora claro que trabajaban, quiero decir. O sea, la cosa racializadas. No es... Claro, o sea, la persona lo de la idea de que las mujeres hasta la Segunda Guerra Mundial no trabajaron, o sea, eso es totalmente ridículo. Sí. Claro, pero tenemos una imagen del pasado súper simplificada y por eso es mucho más fácil construir un deseo por volver a ella. Si fuese más complicada, de repente no diríamos, no lo buscaríamos. Pues eso, en un momento de incertidumbre vital, de inseguridad laboral, habitacional, con la crisis de la vivienda, claro, lo que buscamos son certezas y eso también lo estamos viendo con el giro conservador de muchas mujeres que idealizan a la tradwife, ¿no? Claro. Y creo que, evidentemente, pues las tradwives que están haciendo contenido no son tradwives, son influencers y son empresarias. Hombre, claro, es que además es lo mejor, digo, pero no debería estar trabajando, salte de TikTok, deja de monetizar esto, ¡hala, fuera! Ya. A mí me encantan también las que dicen, no, es que las mujeres no deberían ocupar el espacio público, no deberían opinar, no deberían tal, y es como, ¿y tú qué estás haciendo? Ya, bueno, esta chavala, la Pearl, que ahora ha caído en desgracia, pero sí, ella estaba todo el rato Aplícate el cuento. Buscando todos los podcasts en los que pudiese hablar, porque ya quería ser famosa, diciendo que las mujeres tienen que volver a lo privado y al hogar. A la esfera privada. A la esfera doméstica. Digo, no emitir opiniones políticas y dices, ¿y qué estás haciendo Y que muchas veces ella era la más... O sea, iba a los podcasts de la manosfera a decir cosas que los propios señores se quedaban en plan de, ¿pero qué dices? O sea, dijo que había que ilegalizar el divorcio. Y muchos en plan... Eso es ridículo. Y digo, que ir a un podcast de la manosfera a ser la pick me, que hasta los propios señoros hasta los propios bros estos te están diciendo, ¿qué estás diciendo? Es que a mí me da pena. O sea, me da pena. A nivel humano me da pena, pero dices, joder, claro, a ver, ¿qué estamos haciendo? También estás patrocinando la ignorancia, entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues me das pena a nivel... Eres víctima y verdugo. Eres víctima y verdugo, es muy triste ver esto, es un espectáculo bastante triste. Lamentable, sí. Pero tampoco me voy a compadecer, o sea, tú elegiste esto y lo sigues eligiendo, porque no es elegiste y cometiste un error, no estás decidiendo en ningún momento porque tú crees, para ella eso era un hustle, o sea, era voy a performar un papel, porque este nicho de mercado que es la pick me girl última, digamos, no está copado. Y dices, bueno, es hasta qué punto estás dispuesto a mercantilizar tu forma de ser y tu personalidad. Que me parece que dentro del mundo y el mercado al final, pues redes sociales, influencers, pues también pasa mucho. Ya para ir terminando, porque al final... Por eso hemos enrollado con 1000 cosas. Nos hemos ido por la tangente, algo que no podía esperarse. No podía preverse. No se podía prever. Bueno, quería... ¿Sabes exactamente lo que te voy a preguntar? Sí. A ver, que es simplemente pues la guindita del pastel ya para terminar. Te puedes explayar todo lo que quieras o no. O no. Puede ser es la pregunta cancelable, es la pregunta cancelable. Puede ser lo más breve, lo más escueto que quieras. Sí. Taylor Swift. Tú en algunas ocasiones has sido bastante crítico con Taylor Swift y me parece interesante porque creo que mucha gente daría por sentado que tú, al menos por lo que sería tu audiencia, ¿no? O tu target, es que decir target suena muy mercantil, pero bueno, nos entendemos, ¿no? En YouTube, pueden pensar que, claro, que tú querrías defenderla porque seguro que te siguen muchas Swifties, ¿no? Pero tú has sido bastante crítico tanto con algunas de sus letras más recientes como con sus hábitos de consumo y me parece interesante precisamente el fenómeno Taylor Swift porque ilustra lo que estábamos diciendo antes de ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, de sí, es cierto que digamos históricamente estamos hablando de una historia que tiene 15 años, ¿no? Pero... Sí. Que digamos que se ha ridiculizado tanto a Taylor Swift y se la ha menospreciado, se ha minusvalorado su talento
Y bueno, la gente se ha mofado de sus fans, porque al final tenemos esta tendencia a reírnos de todo aquello que pueda gustar a las adolescentes. Básicamente, como con es así, Crepúsculo, o sea, sí, como con Crepúsculo, y podemos reconocer eso, y podemos reconocer que no se somete al mismo escrutinio a un artista masculino que haga exactamente lo mismo, o digamos, o que incluso... ¿Sabes? A nivel, pues, haya cometido transgresiones muchísimo peores. Sí. Pero al mismo tiempo también podemos reconocer que al final estamos idolatrando a una milmillonaria y con todo lo que eso comporta, y que además también estamos hablando como de una experiencia femenina universal que supuestamente ella encarna, cuando al final ni siquiera yo, que sí que creo que encajo bastante en ese canon de feminidad blanca, decimonónica, menuda, no me siento del todo identificada con ella, porque al final narra una historia que es muy... No necesaria. Yo no digo que ella sea heterosexual, no lo sé. Hay especulaciones. Hay rumores. Yo siempre parto de la presunción de bisexualidad con todo el mundo, ¿vale? No es personal con Taylor Swift que yo esté aquí haciendo rollo para... No, o sea, lo pienso de todo el mundo, que es bisexual. Todo el mundo es bisexual para mí. A no ser que hasta que se demuestre lo contrario. Pero sí que es verdad que, claro, es una narrativa realmente muy heteronormativa en el sentido de... y muy de amor romántico, desde adolescente he tenido crushes, tal. Yo no he vivido mi sexualidad ni mi vida romántica de la misma forma. Entonces, claro, a veces me siento un poco alienada cuando se habla de esa feminidad universal, porque pienso, si yo... La Taylor Swift alienante. Claro, si hasta yo, que se supone que, a ver, mujer... joven, normativa, universitaria, tal. No me siento blanca. ¿Que para quién es? ¿Que para quién es esta música? No, o sea, que simplemente tal. Pero eso, que... ¿Qué opinas? ¿Qué opino de Taylor Swift? A ver, la cosa es que es precisamente eso. Yo entiendo que se le haya criticado... O sea, yo entiendo que mucha gente se ha puesto muy a la defensiva cuando se criticaba a Taylor Swift, también porque las primeras críticas que hubo contra Taylor Swift fue precisamente porque era una niñata, porque cantaba de sus exes, porque no sé qué. Cuando ellos también lo hacen. Claro, cosas que son muy críticas que partían puramente de la misoginia. Se criticaba el doble rasero al principio. Claro. Entonces, pero se le critica. Claro, o sea, yo lo que digo es que entiendo que hay una defensa de Taylor Swift en plan de que sus fans cerraron filas, digamos. Claro. Y también que Taylor Swift es muy lista y cultiva esa relación parasocial con sus fans, porque deja pistitas en sus vídeos, deja tal. O sea, Taylor Swift es una experta en el marketing. Aparte de lo bien que se le debe cantar, que eso ya ahí no me meto, es una experta en el marketing. Y ella ha sabido crear esa relación parasocial y sobre todo alimentarla. Y no me parece mal en el sentido de, pues es que es con lo que se está ganando los dineros. Se está ganando muchísimos dineros, eso también digo. Pero es que a mí lo que me parece... O sea, yo critiqué hace poco, no la letra ni el álbum, pero puse una cosa de... Me parecía una letra que era lo de ojalá haber nacido en 1830, pero sin todo el racismo, ¿no? Y la gente se pensaba que yo estaba criticando esa letra por la nostalgia y dice, no, es que estás leyéndolo de forma descontextualizada porque luego dice que la nostalgia es que... Digo, no, he leído todo el contexto. Lo que digo es que esa letra me parece de Wattpad. O sea, yo estaba criticando que a mí me parecía una mala letra. Claro, ya está, punto. No estaba criticando el mensaje. Sí, es que oscila mucho en calidad, ¿eh? Es una cosa que me llama mucho la atención porque tiene algunas letras que dices, parece un poema, está muy bien escrito, y luego tiene otras que son más canciones pop normales, pero la gente las sigue elevando a poesía. Pero a mí me da igual que te guste. A mí me gustan muchas cosas que son de dudosa calidad. A mí no me parece mal eso. A mí lo que pasa es que yo estaba con la cosa de que que Taylor Swift ha sacado 5 álbumes en muy poco tiempo, y que encima cuando sacó el último álbum, sacó un álbum con 14 canciones, y luego el mismo día que lo sacó, que todo el mundo que había precomprado el disco, de repente dice, pero es que hay un segundo álbum secreto que tiene 30. Y tenéis que comprarlo aparte. Claro, y lo compráis aparte. Y luego digo... Niña, que eres una pesetera. O sea, eres una pesetera y eres millonaria. O sea, ¿qué coño estamos hablando? Entonces, a mí eso es lo que me irritaba. Que se explote esa relación parasocial. Sí. Claro, eso. Y digo, y si encima las letras que estás sacando, digo, lo único que dije es, aprende a editar. Aprende a editar en plan... o sea, dale una segunda vuelta, por favor. Un proofreading, ya está. O sea, y era una crítica muy, muy chorras. Y me vino gente a decirme en plan, ¿cómo puedes decir esto de Taylor Swift? Siendo que tienes amigos de este tipo, no sé qué. Y yo, pero creo que no se me ha entendido. Y digo, pero entendí, porque la persona que me vino precisamente me lo explicó el por qué, porque tuvo esa respuesta, y me dijo, es que la gente que es fan de Taylor Swift, ella incluida,
hemos sentido que es muy injusto con ella. Entonces yo creo que hay Se ha convertido en una identidad también, Claro. ¿no? Un poco en la línea de lo que estábamos hablando antes cuando hablábamos obviamente no tiene que ver necesariamente, pero yo sí que establezco como un paralelismo o una relación o una analogía entre digamos, sentir un apego identitario tan profundo con la etiqueta, por ejemplo, gay o trans, hasta el punto que la idea de que no sea algo con lo que has nacido, sino que haya sido un proceso o un constructo en el sentido de que si hubieras nacido en cualquier otro momento y tú hubieras socializado de otra manera, sería que otra cosa, tiene que ver, ¿no? con la relación que establecemos con los demás y tal, que no es algo innato, lo siente como un ataque, ¿no? Pues un poco en la misma línea, al final, si toda la vida se te ha ridiculizado como chica, un poco lo que decíamos también con este culto a la hiperfeminidad es lo mismo. Se me ha ridiculizado por llevar maquillaje. Pues ahora voy a hacer del maquillaje un gesto de resistencia antipatriarcal, ¿no? Pues con Taylor Swift igual, va a ser un gesto de resistencia antipatriarcal que me guste Taylor Swift. Claro. Y es como, a ver, not really. O sea, entiendo por qué se vive así, porque efectivamente se te ha ridiculizado por ese gusto, por misoginia pura y dura, porque toda la vida nos hemos mofado, incluso las adolescentes cuando eran, o sea, cuando hemos sido adolescentes, chicas, etcétera, hemos caído en eso, nos hemos querido desmarcar y hemos querido que se nos asociara más con gustos sofisticados y masculinos, ¿no? Entonces entiendo como esa necesidad de reivindicar que efectivamente Taylor Swift tiene algunas letras que son muy buenas y se puede reconocer y dices, ostras, esto si lo hubiera escrito un hombre, todo el mundo lo vería. Yo creo que está bien hablar de ese doble rasero, de la misma forma que creo que está bien hablar de cómo la gente puede ser más crítica con el skincare que con otros hábitos de consumo masculinos y eso no significa que no pueda criticar el skincare, porque también voy a criticar esos hábitos de consumo masculinos. Claro, yo creo que al final es eso, o sea, yo entiendo esa defensiva, pero es verdad, y es lo que has dicho, que se convierte en una cosa identitaria y no nos permite y nos bloquea un poco de criticar a Taylor Swift. O sea, yo de Taylor Swift lo que critico es lo del Jet y critico al final, pues como critico a todos los 1000 millonarios. Entiendo que a lo mejor hay otras... A mí lo que me parece es que nos tenemos que fijar en cuál es la crítica, porque si la crítica es que Taylor Swift canta de sus exes, ahí yo sí que veo que es puramente misoginia. Si estás criticando que usa el jet privado, pero no hablas de otros artistas que también abusan o tienen muchas emisiones o lo la que sea. Crítica sigue siendo legítima, pero puedo señalar el doble rasero. Exacto. Y entonces ahí hay que señalar un doble rasero. Pero el doble rasero no deslegitima la crítica, que es lo que alguna gente exacto, parece que no. Exacto. Porque hay veces que dices, pero tú no deberías ser el que señala, y es como, no, yo señalo. Y aparte de esto, puedo dirigir el dedo a otros lados, o sea, porque me parece que es importante. Pero porque lo que he dicho, o sea, hay que señalar y hay que criticar la práctica. O sea, yo no critico a Taylor Swift, yo critico que es una 1000 millonaria que coge el jet para ir a por el pan. ¿Por qué? Porque los 1000 millonarios se sienten justificados y legitimados a hacer ese tipo de cosas y ese abuso, que es un terrorismo climático, podríamos decirlo. O sea, sí. Básicamente. Entonces, yo no estoy diciendo Taylor Swift está cometiendo terrorismo climático, es una terrorista climática. Cancelados, pero conjuntamente. Claro, no pasa nada. Pero me refiero, pero igual que lo hace otra gente y eso ya está. Pero yo lo que critico es el terrorismo climático que hacen los millonarios y los billonarios. Ya. ¿Que lo hace Taylor Swift? Pues lo hace Taylor Swift. Como si tú y yo no nos estuviéramos metiendo con Elon Musk todos los días, ¿sabes? Claro. Entonces yo entiendo que si hay alguien que se hiperfija con criticar eso solo de Taylor Swift, ahí ya hay un pozo de por qué lo estás criticando de la chavala y no del señor. Ya. ¿No? En plan, y digo la chavala en vez de la mujer y no del señor porque a Taylor Swift también se le sigue infantilizando mucho. Y muchas de sus fans la infantilizan muchísimo. Con lo del novio este que se ha echado, porque el novio es un armario empotrado, no, pero que es verdad. O sea, porque tenía un novio antes y llevaba con él, yo que sé, sí, un par de años, no estoy tan puesto, pero... 6 años o 7 u 8. Llevaba como mucho tiempo y es un modelo, pero, o sea, es una persona que es famosa, que es un modelo, y aún así... ¿Actor? No, el de... ¿El Joe Alwyn? No tengo ni idea, me dijeron que era modelo. ¿Voy a ser yo más Swiftie que tú? Pues sí, pero bueno, el caso es que era una persona que ocupaba tenía un trabajo que le permitía ser famoso, y aún así era como una relación bastante anónima, digamos, dentro de lo que cabe, dentro del universo Taylor Swift. Y con este, que es el quarterback, o vete a saber tú qué, como encaja tanto en el perfil de historia, romance americano, la cheerleader y el quarterback. Claro, es que es la cheerleader y el quarterback. Sí. Se ha montado toda una narrativa en la que de repente las Swifties están infantilizando a Taylor Swift en plan de, es que por fin ella puede ser ella misma, una chica delicada que le cuidan, no sé qué. Sale un vídeo de él yendo de la mano con ella y ella que está como un poco en plan de, no sé dónde estoy, simplemente porque acaba de salir del baño o lo que sea, en plan de, ay, ven,
El asiento está aquí, o sea, o algo así, en una gala de premios. Y todas, ella sabe que puede desocuparse porque él se encarga de todo. Y es como, o simplemente estaba despistada porque acababa de saludar a una amiga, o vete a saber tú qué. O sea, que no pasa nada, pero me refiero que también, o sea, ahí hay también un doble rasero. O sea, tú vas a acusar a los que hatean a Taylor Swift de ser misóginos e infantilizarla cuando tú la estás infantilizando, ¿no? Entonces, quiero decir, obviamente no todo el Swifties, pero que hay una base importante en ambos lados, de los que critican a Taylor Swift siendo porque lo ven en ella y no lo quieren ver en otros que hacen lo mismo, otros siendo hombres, y también de fans que ven o sea, que romantizan esa feminidad y que también, por otro lado, critican a quienes hablan de esa feminidad como algo inferior, ¿no? Pero ellos mismas infantilizan esa feminidad. Y me parece algo digno de hablar, porque es una persona que, por todo el capital social que tiene, y también el capital de dinero, obviamente, es una persona que está afectando a cómo se presenta la masculinidad, la feminidad, claro, y al discurso que se forma, ¿no? Sí que es interesante de hacer una disquisición de Taylor Swift, pero por cómo encaja, no por ella y lo que hace. Ya, ella como persona, claro, no la conocemos, estamos aquí hablando, pero hablamos de Taylor Swift, la marca, claro, el símbolo, el icono cultural. Exacto, porque también yo no sé hasta qué punto luego va ella, o sea, está performando ciertas cosas, claro, o no, o sea, es que no sabemos, no la conocemos, pero la gente... Estamos juzgando el producto cultural, claro, ¿no? Y la gente tiene una relación parasocial con Taylor Swift y se creen que es su amiga o se creen que es su enemiga, y me refiero, no lo sé, o sea... yo por eso digo, hay que enfatizar el criticar las prácticas y criticar... yo lo del jet privado lo voy a seguir criticando, pero obviamente sé que hay muchos más famosos que abusan del jet privado. O sea, no sé si tanto como Taylor Swift más o menos, o sea, Elon Musk sé que sí, y que por eso compró Twitter, y a él le critico todas las oportunidades que tenga. He criticado mucho más a Elon Musk que a Taylor Swift. Sí. No. Bueno, pues igual si de nosotros dependiera seguiríamos hablando y nos íbamos a seguimos luego. No, que creo que tienes que ir tengo que ir a grabar, tienes otro jolín. No, bueno, en fin. Otro compromiso. Y que me muero de hambre también. Bueno, vale, pues te quería decir que una cosa que me gustaría que hiciéramos siempre al terminar cada programa, cada episodio, es que nuestro invitado le haga una pregunta al próximo invitado y que además no sea tanto una pregunta como una reflexión. Vale. Diga, yo en vez de una pregunta tengo una reflexión y que esa sea... A ver, será una pregunta, pero es el chiste de... Sí. Bueno, mira... Me parece bien. También me parece bien que me he librado. O sea, que me he librado de que como soy el primero me he librado. Claro. En este caso, el segundo invitado que vamos a tener es Manu Pineda, que es eurodiputado que se presenta con Sumar, es de Izquierda Unida y ha estado 3 años viviendo en Gaza y es una de las personas, es una de las figuras políticas en España que más se ha opuesto y de forma más, digamos, abierta y pública al régimen genocida de Israel, por lo que también ha tenido bastantes problemas. Entonces eso, siendo una persona que ha puesto el cuerpo, que ha estado ahí y que lo ha vivido en primera persona y que siempre ha estado muy implicado con iba a decir este conflicto, no, este genocidio, ¿no? Yeah. Porque no quiero usar un eufemismo. No, es verdad. Pues piénsalo, puedes pensarlo un momento si quieres. No, es que claro, me ha venido justo ahora otra, ¿no? Pero creo que... Bueno, puedes hacer un par también. No, es que claro, una es más como vivencia personal y preguntarle por su vivencia en Gaza, pero creo que voy a preguntarle por una que igual es más amplia, y esto sí que es más que una pregunta, es un comentario. Desde Europa y como ciudadanos europeos tenemos, o sea, muchas veces pues vamos a manifestaciones, nos movilizamos como podemos, tal, pero sentimos que hay como que no hay una respuesta, ¿no? Por parte de los gobiernos o que no afecta en nada. Y creo que el ímpetu, por ejemplo, que había a lo mejor en octubre, en noviembre, se ha diluido un poco. Se ha diluido un poco. Por lo rápidos que son los ciclos de noticias y de indignación. Claro, y aún así no hemos... O sea, como que la máquina ha resistido a estas protestas y por tanto no ha cambiado mucho. Pero quiero decir, ahora que ya pasa más tiempo, que estamos en otra fase del genocidio, ¿qué podemos hacer? Bueno, y ahora mismo con Rafa y tal se ha recrudecido. Claro, ¿y qué podemos hacer entonces para ayudar lo máximo posible desde nuestra posición aquí? O sea, obviamente está el donar a ONGs, obviamente está la ayuda humanitaria que podemos ayudar, ¿no? Pero
cómo enfocar una reivindicación o cómo organizar algo que pueda a lo mejor durar más a largo plazo para precisamente generar más conversación y que no se detenga y que realmente haya un cambio político, ¿no?, en el discurso, digamos. Genial. Eso. Más que una pregunta, es una reflexión. Es un comentario. Es un comentario. Bueno, no, es Era una pregunta muy abierta. En realidad es una pregunta. O sea, hay una pregunta y lo que pasa es que, claro, hay una carga valorativa larga. Que es normal que esté ahí. Es larga. Es normal que esté ahí la carga valorativa. Y yo sé que no va a ser... O sea, yo no tengo... Obviamente le pregunto porque no tengo respuesta y asumo que la respuesta que dé tampoco va a ser fácil. No, bueno. Bueno, pues te quería agradecer iba a decir 1.000 millones de veces. No, esos son los millones de Taylor Swift. Bueno, los dólares en la cuenta. Te quería agradecer que te hayas tomado la molestia de venir y de... Iba a decir malgastar, jolín, como soy ahora ya con el rollito self-deprecating, ¿no? Vengo con el bono transporte, no he gastado ni €1 para venir. Bueno, y ahora te invito a tomar algo si quieres antes de que... Bueno, me muero de hambre. No, pero igual me voy. Pero vamos, que yo quería sobre todo dar las gracias porque me hayas invitado, que me lo he pasado muy bien. Y eres el que lo ha inaugurado. Eso es verdad, es un honor, la verdad. No, bueno, honor para mí que haya empezado esto contigo. Y bueno, a partir de, iba a decir mañana, porque lo vamos a grabar mañana, pero a partir del próximo episodio, todos se van a ir subiendo en Furor Televisión. En Patreon vais a tener disponibles íntegros todos estos episodios un poco antes, un par de días antes, tanto en mi Patreon personal como en el de Furor Televisión. Y bueno, es una forma también de agradecer a nuestros Patreons, que a veces... Sí. ¿Y es semanal o es...? Se va a publicar semanalmente, lo que pasa es que vamos a ir grabando cuando se pueda. Sí. No, pero para que yo sepa en plan la semana que viene. No, yo tranquilo que vale. Yo te voy a tener sobre aviso y cuando edite Reels o lo que sea, pues te los voy mandando. Bueno... Pues muchísimas gracias por haber conectado, por haber puesto la oreja o los ojos, porque sé que muchas veces la gente con los podcasts desconecta. ¿no? Están cocinando. Y los pone. Espero que os haya salido una comida riquísima, que hayáis estado cocinando mientras escuchabais este podcast. Hayáis limpiado la casa y la hayáis dejado prístina. Etc. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos divagar un poquito. También vaya dos. Ya, no, se me junta con las ganas de comer. Nunca mejor dicho. Sí. Muchísimas gracias y os espero en el siguiente episodio. Chao. Locutora de radio. Que al final es voz de línea caliente. Te iba a decir, es más como voz de... pero también de doblaje. Voz de doblaje. En inglés hoy es como You can't do this to me. No sé qué. Y luego, no puedes hacerme esto. Es como, a ver, tío, no tiene nada que ver. Las vibes son otras. De hecho, jodo. Es que le pones voz, Voz de Zaragoza, Sí. ¿Eres de Zaragoza? Claro, sí. Jodo.